profesor Edgar, candidato a doctor en doctorado interinstitucional en educación, énfasis en educación matemática, sede de la Universidad del Valle, y es magíster en educación, con énfasis en educación matemática. Él, durante estas 2 horas, nos va a presentar un trabajo denominado Modelación de la covariación de las magnitudes geométricas desde lo cuantitativo no numérico. Bienvenido, profe Academia. Tenemos también el apoyo de la relatoría de la señora Sandra Morales, ella es la gerente del Plan Nacional de Lectura y Escritura, y como moderador está el profesor José Luis Ramírez, quien les está hablando. Soy formador de programas en matemáticas. Les recuerdo, durante esta clase maestra se desarrollará en 4 momentos. Un primer momento es la generación de expectativas, un segundo momento es la clase en acción, tercer momento reflexionando, compartiendo sobre la clase, y cuarto momento para recordar, concluir y cerrar la clase maestra. Gracias. Buenos días. Para mí la verdad es un privilegio estar aquí compartiendo con profesores, con las personas que tienen la posibilidad de dar un futuro diferente a este país. Para mí, por tanto, es un honor ser formador de profesores. Trabajo en la Universidad Pedagógica, trabajo formando profesores, pero también asesoro en un grupo de profesores en un colegio en donde se desarrollan varias actividades, y una de esas actividades, una de esas tareas, es la que he querido traer a los presentarles el día de hoy. No es un asunto tan sencillo el trabajo que me han encomendado, en tanto que se mueven 2 ambientes. Seguramente ustedes pueden estar esperando una clase de matemáticas que yo hago con mis estudiantes, pero también pueden estar esperando una clase de un formador de profesores que forma a sus estudiantes, futuros profesores, en asuntos de matemática y didáctica. Y entonces, en esa dualidad nos vamos a mover hoy, ¿cierto? Sin embargo, en la clase, digamos en el momento de la clase, claramente será una clase de matemáticas. ¿Sí? Quiero que piensen, no como estudiantes de grado 5, 7, 9, no, como personas que saben que aprenden matemáticas. ¿De acuerdo? Bien, un primer momento para decir esto, para darles sentido a esto que voy a hacer, retoma una línea del tiempo del currículo de matemáticas, y que inicia en el año 75 con la resolución 276. Después de esa resolución, en donde había temas de matemáticas, claramente recordamos los temas, en grado sexto, lo que tiene que ver con números naturales, números enteros, en grado y algo de geometría, en grado séptimo, números enteros y proporcionalidad y algo más de geometría, en grado octavo álgebra, en grado noveno más álgebra y algo de geometría, en grado algo de geometría analítica, por supuesto, en grado décimo trigonometría, en grado 11 cálculo. En esencia es eso, y los temas específicos. Esa versión es del año 75. ¿Sí? En el año 75, esa resolución salió el 4 de febrero, pero del 75 acá han pasado ya 40 años, han pasado muchas cosas en currículo. Por ejemplo, se dio una renovación curricular encabezada por el Ministerio de Educación y asesorada por el profesor Máximo, muy interesantes que propuso la idea de sistema. Pero luego vino un hecho importantísimo. En el año 91, la Constitución le dijo al Ministerio: usted ya no es quien define el currículo. El currículo lo van a definir los profesores. Lo único que usted puede hacer es algo que se hizo efectivamente en el año 98, y es que formular unos lineamientos curriculares para la enseñanza de matemáticas, unos derroteros, pero quienes tienen la obligación de definir lo que se hace en matemáticas es precisamente los colegios y las instituciones de acuerdo a su contexto. Ustedes están solo dentro de los lineamientos. En esos lineamientos había 3 elementos fundamentales. Uno, aparecía, que yo creo que es el fundamental de los 3, pero hay que mencionar los 3, aparecía algo fundamental, y es: profesores de matemáticas, usted ya no va a enseñar matemáticas para que sus alumnos aprendan matemáticas, usted va a enseñar matemáticas para que sus estudiantes desarrollen el pensamiento matemático.
Y eso es un quiebre fundamental. ¿Pero qué es eso del pensamiento? Decían acá en los lineamientos. Bueno, podemos verlo desde 5 perspectivas. Antes de mirar esas 5 perspectivas, pero se va a enseñar matemáticas en diferentes contextos. El contexto cotidiano, el contexto matemático y el contexto de la relación con otras ciencias. Y usted va a desarrollar procesos de modelación, sí, de ejercitación o resolución de ejercicios, pero también de resolución de problemas, que era el central, pero usted va a desarrollar también el proceso de razonamiento, argumentación, etc. Eso nos dijeron en el año 91. En el año 98, perdón, a propósito de lo que sucede en el año 91. Pero después pasaron otras cosas, nos dieron lineamientos para usar la tecnología, ¿cierto? En matemáticas. Todo eso, digamos, auspiciado por el Ministerio. Después se vino un proyecto interesantísimo a nivel nacional, en donde las calculadoras se hicieron presentes en las universidades, en las clases de los colegios, etcétera, etcétera. Las TEI 92, ¿cierto? Y un proyecto gigantesco de varios años, muy, muy interesante. Luego pasó otra cosa interesante. Durante 3 años salieron 3 versiones diferentes de los estándares curriculares. La última es la que he puesto acá, que es la de 2006, ¿cierto? Y que desarrolla un poco más en detalle lo que es la propuesta de lineamientos y consolida esta idea de los pensamientos, de los contextos y de los procesos matemáticos. Luego pasó algo interesante. Muchas universidades hicieron su interpretación de los lineamientos. Después de 10 años se vio que las cosas no estaban muy bien y se contrató a Sopolne para que hiciera una revisión. Infortunadamente esa revisión no ha salido a la luz pública, está en el ministerio, no sabemos muy bien dónde, ¿cierto? Pero no ha salido. Pero nos sorprende que presentan, y este es un evento en donde se hace una presentación también oficial de los DBA, pero resulta que los DBA están basados en esta versión, no en la versión corregida, y es una lástima que eso haya sucedido. Porque aquí, lo digo porque participé en este grupo, ¿cierto? Se hicieron unas reflexiones motivadas por todos los que nos habíamos formado en estos últimos 20 años que superan sustancialmente esto que está aquí, pero eso está basado en este. Bien, pero ¿cuál es el propósito aquí? Pensamiento variacional. Pensamiento variacional como una forma de expresión del conocimiento matemático, del pensamiento matemático, ¿cierto? Porque además es muy potente. ¿De acuerdo? Entonces, con base en eso, ¿qué sabemos nosotros de qué es el pensamiento variacional? Como profesores, ¿cómo desarrollamos el pensamiento variacional? Lo que sigue ahora es efectivamente una clase, una situación que hemos diseñado, que hemos puesto en juego con estudiantes, que ponemos en juego con nuestros futuros profesores de matemáticas en la universidad para pensar un poco variacionalmente y entender qué es eso del pensamiento variacional. Si pensamos variacionalmente y luego reflexionamos sobre qué es el pensamiento variacional, seguramente es mucho más fácil que si teorizamos sobre el pensamiento variacional. ¿De acuerdo? Entonces, antes de comenzar, me gustaría saber ¿quiénes de ustedes son profesores de primaria? ¿Tú? ¿Trabajas en qué grados? No, en este momento formo parte del equipo misional del Ministerio de Educación en el programa Todos El de Aprender. Todos Aprender. Pero he trabajado con... Tienes 2 funciones, ¿cierto? Eso es muy interesante. ¿Quiénes trabajan en secundaria, enseñando matemáticas en secundaria? ¿Okay? ¿En algún grado específico o año a año se va subiendo? En noveno. Ajá. Sexto, décimo y 11. Qué bueno. 9, 10, Sí. ¿Tú? Sexto a noveno. Sexto a noveno. Sexto y 11. Ok. ¿Quiénes trabajan? décimo y 11. Décimo y 11. ¿Quiénes trabajan en la educación superior? Ajá. Tienes 3 funciones. Qué bueno. Ajá. ¿Quiénes trabajan como formadores de profesores? El programa de Todos Aprender, etc. Ok. Y los que no levantaron, ¿qué trabajan? ¿La mano? ¿Qué trabajan? Secretaría de Educación. Secretaría de Educación. Muy bien. ¿Rural? Rural. Ajá. Ok, claro, el programa de Todos Aprender está, no exclusivamente, pero sí creo que fundamentalmente en las poblaciones. Dime. Son iguales. Cuando digo estos aumentos estoy aquí indicando la diferencia. Sí, La diferencia entre los dos. Y cuando señalo aquí estoy indicando la diferencia. Y estoy cogiendo diferencias iguales, ¿cierto? Y menos si son iguales. Para estudiar la variación. Para estudiar la variación. Desde lo no numérico. Desde lo no numérico. Bueno,
podría aparecer la idea de razón de De cambio, cambio, por ejemplo. ¿cierto? Tenemos otra pregunta. ¿Es posible responder la anterior pregunta sin medir las magnitudes geométricas involucradas? Y ahí está una respuesta. Sí. ¿Cierto? ¿Bien? Ok. Una opción podría ser, bueno, entonces estudie. ¿Cierto? Con cualquiera de esas opciones, estudie. No tenemos el tiempo suficiente. Yo voy a mostrar ahora una forma de estudio, ¿sí?, que responde a estas preguntas de una manera particular. No de la única manera, pero de una manera particular. ¿Vale? Es una respuesta. Miren lo que voy a hacer. Voy a hacer dibujos. Los mismos que hice hace un rato, ¿cierto? Pero, atención, aquí apareció algo nuevo. Puse un segmento y le llamé amplitud. Y puse una marquita, definí aquí una distancia y esa la copié. En últimas puse un casi eje, ¿no? Un casi eje. Bien, ahora lo que hago es, voy a tomar ese lado y como ese lado corresponde al primer ángulo que hice, y el primer ángulo sería acá, entonces me llevo ese lado, ustedes lo van a ver, cómo me llevo ese lado y lo pongo aquí encima. ¿Listo? Ahí está. ¿De acuerdo? Es decir, que este segmento es de esta misma longitud, se los puedo asegurar. Podríamos hacerlo, pero ustedes por ahora confían en mí, ¿cierto? No lo marqué ni nada, simplemente me lo llevé aquí y lo dibujé. En este. Como tengo ese ángulo, entonces ahora ese segmento que aparece ahí, ¿cierto?, me lo llevo aquí al siguiente. ¿Cuánto mide esto? No sé. Pero sé que las diferencias son iguales. ¿Qué relación existe entre los dos ángulos? Pero los dos Entre esta y ángulos esta. son- Los de allá. los de Ah, allá. este simplemente es el doble del primero. Por eso, los ángulos que se van considerando es el doble Sí, sí, es lo mismo que tú hiciste. Bueno, Cogiste un ángulo y lo fuiste sumando al anterior. anterior. ¿De acuerdo? Que está representado aquí así. Y entonces me lo llevo acá. Y hago lo mismo con los otros. ¿Vale? Yo tengo con dibujos. Aquí lo estoy usando con GeoGebra. Podría haberlo hecho con GeoGebra y hubiera visto magnífico, ¿cierto? Porque hubiera además podido hacer algo casi parecido a lo continuo, ¿no? Moviéndose, Un abanico. un abanico, una cosa así muy bonita. Exactamente. Ok, listo, ahí está, ¿no? Es decir, la forma que yo decidí para responder, para estudiar el fenómeno, fue represento este fenómeno de esta manera. Y ahora, ¿qué puedo decir de cómo varía la longitud en relación a cómo varía el ángulo o la amplitud angular? ¿Puedo decir algo más de lo que habíamos dicho antes? Que no es directa. Vas a contradecir a tu compañera. Y a tu compañera. Dale. Sí, es la interpretación de la gráfica. Uno ve, pues al principio sí se ve parecida pues como si fuera constante esa diferencia. Espera. Quiero que miren, aunque ya no va a suceder bien, pero quiero que miren el gesto de las manos. Porque hace parte del discurso que le estás expresando. Ya te condicioné, pero dale otra vez. Sí, no, desde- Esa era la regla del juego. Era la regla del juego. Y entonces es ver que ya casi al finalizar ya no se ve la misma diferencia. Miren los gestos que lo usó. Esto, y no lo mantuvo constante, sino que lo hizo variar. Pero además hizo esto. ¿Cierto? Eso es lenguaje matemático. El nivel intuitivo visual. ¿Cierto? Esto, ¿cómo se nombra para los que sabemos matemáticas? Bueno, los que creemos que sabemos matemáticas. La diferencia. Y simbólicamente, ¿cómo se escribe? Delta X. ¿Cierto? Esto es delta X. Aunque probablemente mejor sea decir delta Y. ¿Cierto? Y los niños lo dicen. Y los adultos lo decimos.
cuando estamos hablando y otros nos están viendo, esto y esto hace parte del lenguaje. El lenguaje normal, lo estás comunicando en el lenguaje normal. ¿Cuál era? Que estos, tengo que decirlo aquí de la misma manera, estos no parecen ser iguales. Y entonces, ¿es directa o no es directa? ¿Es proporcional o no es proporcional? Dale. Lo que pasa es que, es decir, se nota que hasta cierto punto la relación va siendo de intervalos iguales. ¿Sí? De cierta línea para allá, entonces ese aumento pasa a ser menor que el anterior. Pero eso también cumple otra regla, que es con respecto a lo de Newton. Cuando los cuerpos suben, la velocidad va disminuyendo hasta su altura máxima, llegar a cero, para que por el otro lado, entonces va decreciendo de la misma forma. Ah, ya, está relacionado. Pero en la primera parte de tu intervención quisiera crearlo, ¿sí? Y es que tú dices, va aumentando de manera regular hasta cierto punto y después comienza a aumentar más poquito, ¿cierto? Es más o menos la idea. ¿Sí? Y si es así, entonces lo que tú dijiste es cierto, que por aumentos, tú dijiste de a un grado, pero no necesariamente es un grado, de aumentos de amplitud angular iguales, entonces la longitud iba variando igualmente. ¿Cierto? O sea, no sé qué hacía. ¿Pero es directa? No lo es. Parece que no lo es. Sí es directa pero no proporcional. Es directa pero no proporcional. Ajá. Ok. Voy a hacer otra cosa. ¿Cierto? Ahí ya comenzamos a interrogarnos sobre las afirmaciones que hicimos hace un rato. Bien, entonces vámonos con esta. Ah, aquí hice un cambio. Sí. A ver. No con la misma. Voy a usar lo mismo, los dibujitos. Los dibujitos al lado. Se me quedaron se quedó la regla, se quedó el transportador. Con un carnet es que estoy dibujando. Y el carnet no tiene nada de eso. Okay. Y entonces, atención, ya no tracé uno solo, sino que tracé dos, casi X. O X, si quieren llamarlo, podríamos escribir un poco de nuevo. Y ahora, atención, ese ángulo que está mostrado ahí, lo voy a relacionar ya no solo con la marquita de abajo, sino con todos los que están sobre esa marquita. ¿Bien? El ángulo ahora lo estoy representando a través de esta línea amarilla. Y ahora lo que hago es, ese lado de allá, atención, me lo voy a llevar sobre este eje. ¿Está? Y por tanto, en su punto superior, voy a trazar este. ¿De acuerdo? Y ubico el punto. La recta de abajo significa la derecha. Esta es el ángulo. Este corresponde a este ángulo. Sí, al doble va a corresponder este. Pero la amplitud de abajo es Esta corresponde a este ángulo. Claro, hay un problema de si es esta o es el número. Sí. Claro. Y esta corresponde a la longitud del tercer lado. Y entonces ubico ese punto donde se cruzan las dos. ¿Qué me está representando ese punto? Es una pareja. ¿Pero qué me representa ese punto? la relación entre A y la. Es la relación. Es la mejor representación que uno tiene en una relación. Es mágico eso, ¿no? Claro, ese punto me está representando la relación que hay entre ese ángulo y esa longitud. ¿Sí lo ves? La estrategia que yo usé fue irme por las representaciones. Y en esa representación, esto no representa el triángulo, por supuesto, no representa el triángulo, representa la relación que hay entre este ángulo y este. Pero podría ser para ese punto exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos de tiempo? Perfecto. ¿Ya está? De la clase.
de la clase, ¿cierto? Y podría ser esto mismo para todos, para cada uno de esos. Ahí va aumentando. ¿Cierto? Y entonces cada punto me representa cada relación. Y ahí tengo, no sé cuántos, 10, 8, no recuerdo cuántos son. Ahí con el signo y... ¿Cierto? Pero la disminución. Ah, y ahora ya ven más cosas. ¿Cómo se ve ya? ¿Ven? Pueden corroborar lo que tú dijiste, Y parábola. ¿cierto? No sé si sea parábola. No, al final. No, pero si Cuando tú es- te llegas al otro lado, Sí, pero lo Te que voy a se- decir una cosa más dramática. No es ninguna de esas que conocemos. De las polinómicas y esas. Pero bueno, es otra cosa, es otra cosa. Es una campana de Gauss. Vean, ustedes están viendo otras cosas. Ven que él tenía razón. ¿Cómo es que es tu nombre? Joel. Que Joel, ¿cómo se llama ya? Tal vez sí. Yo creo que sí. Joel dijo que esto parecía que iba creciendo como regularmente y había un momento en que comenzaba a crecer ya más poquitos. ¿Cierto? ¿Se puede ver acá? Sí, claro. ¿Cierto? Es evidente. Parecerá que llegará un momento El dado en que penúltimo se fuera y el la último. suma de las dos magnitudes del cemento azul y el cemento rojo. Ah, claro. Cuando llega a 180. Cuando llega a 180 y no hay El máximo. claro. Y mínimo la diferencia. La diferencia es del azul. Claro. Es este de acá y el máximo que ya está acá, que es la mayor. Pero si se dan cuenta, siguiendo lo de nuestro compañero, aquí parecen muy uniformes los ascensos, ¿no? Pero aquí comienzan a disminuir, Lentamente. ¿cierto? Aquí en todo caso parecen aumentar, ¿no? No hay muchos puntos, pero parecen aumentar. Y aquí comienzan como a regularizarse y aquí a disminuir. O sea que proporcional no es. Y necesitaríamos que fuera no solo que a delta de x iguales correspondan delta y iguales, sino además que pasara por 0, 0. Y no pasa por 0. O sea que no es ni proporcional, si es directa, es decir, si le ponemos el lenguaje sofisticado es una función creciente. Sería así, ¿Cierto? una mariposa. Entonces es directa pero no proporcional. No sería así. Otra vez, ¿cómo es que crees tú que es? Sí, Ajá. porque si pudiéramos tomar ángulos cada vez más pequeños, Intermedio, sí. entonces va a terminar tendiendo la longitud a la diferencia entre los dos que nos dieron. Ya. Entonces se va acercando como asintóticamente Sí. a P menos C, digamos la longitud del grande menos la longitud del pequeño, y acá se va a terminar acercando también asintóticamente a la suma de las A la suma de las dos. Correcto. Serían los dos intervalos de variación. Pero si hacemos lo que Los dos extremos del intervalo de y si variación. lo hacemos hacia el otro lado, recuerda que sí, entonces yo pensaría que quedaría. Ah, como así. Como Como estoy yo. Como así. ¿Cierto? Eso sería algo así. Y esto que estoy haciendo aquí con mis manos recoge lo que tú estabas haciendo con tu mano. Esto de aquí y esto de aquí. Dos curvaturas diferentes. ¿Cierto? Estamos viendo entonces que los delta de, ya no estamos viendo solamente cómo varía la longitud respecto a la longitud, sino que estamos viendo cómo varían las variaciones. La segunda teoría. ¿Cierto que eso es lo que están viendo? Cuando tú dijiste esto de acá, están diciendo es cómo varían las variaciones. O sea que ahí está la segunda derivada. Espera, ya vamos para allá. Las variaciones, ¿cómo varían las variaciones? No cómo varían, sino cómo varían las variaciones. ¿Cierto? Y ahora sí le ponemos el lenguaje matemático. ¿Qué es eso? Primera derivada. ¿Cierto? Y cuando tú haces esto y haces esto, la curvatura se relaciona con la segunda derivada. No digo que sea, se relaciona. No la capté, ¿me puedes explicar más? Sí, claro que sí. No sé, Miremos no esto. es
Miremos esta. Quiero que se olviden por ahora de los puntos. Y que miren son las variaciones. O sea, los deltas. Parece que se van achicando hacia arriba, pero también hacia abajo, como de aquí para allá se van achicando y de aquí para acá se van achicando. ¿Cierto? No parece ser uniforme. Pero el cambio aquí, ojo lo que dije, el cambio aquí es más o menos el mismo cambio acá, pero en sentido inverso. ¿Cierto? Es decir, estoy mirando cómo varían las variaciones, ¿cierto? Y cómo varían las variaciones de las variaciones. Cuando miro esto, tengo una representación de primeras derivadas y segundas derivadas. En un nivel intuitivo, por supuesto. En un nivel gráfico, por supuesto. Si le digo que hallemos la expresión simbólica de esa función, ¿qué nos sale? Porque es así. No, solo de la parte positiva. Si alguna vez estudiamos trigonometría y nos acordamos, entonces aquí lo que está es cómo encuentro esta longitud conociendo estas dos longitudes y el ángulo. Y efectivamente es la raíz cuadrada, la fórmula sería f de x igual a raíz cuadrada de, supongamos que uno es a cuadrado, uno es a, entonces a cuadrado, ¿cierto? Más b cuadrado menos 2 veces a por b por el coseno del ángulo, ¿cierto? Y ahí la primera y la segunda derivada de eso. Por eso digo, no, fórmulas simbólico no, numérico no, pensamiento variacional sí. Todo lo que hemos hecho, y a terminar la clase, todo lo que hemos hecho es un trabajo con pensamiento variacional. Sin números, sin símbolos. Y nos hemos acercado, no sé qué tanto, por lo menos se puede decir de manera intuitiva, a conceptos fundamentales del cálculo. A la comprensión y manejo de esos conceptos a nivel intuitivo. Vamos a hacer algo más. ¿Ok? Ustedes han sido excelentes alumnos. Porque no se han puesto, ese es uno de los mayores problemas, no se han puesto en la situación del estudiante. De hecho, no lo dejé ponerse en la situación del estudiante. Cada vez que decía que se iban a citar, pero no fue difícil, la verdad. ¿Sí? Ustedes han sido auténticos. Ustedes están pensando como ustedes piensan, no como piensan los estudiantes. Y han hecho sus declaraciones como ustedes piensan. Y han lanzado sus hipótesis como ustedes piensan. Bien, miremos entonces. El ministerio nos ha mostrado, pero antes de eso, perdí la línea, antes de hablar del ministerio. El pensamiento variacional puede entenderse de diferentes maneras. Hay teorías sobre pensamiento variacional. Hay modelos de pensamiento variacional. Los académicos, estudiosos, investigadores nos dicen algunas cosas. Por ejemplo, en una revista que es muy famosa, sé que no se alcanza a leer, ¿sí? Este es simplemente el título de una revista la revista más importante a nivel mundial. Se llama Journal for Research in Mathematics Education. Jeremy, ¿cierto? La revista de investigación en educación matemática es el top de la revista. No lo digo yo, lo dicen los estudios específicos de evolución de temas. Esa revista norteamericana, en el 2002 publicó este artículo, Applying Computational Reasoning, no sé qué, ¿cierto? Pero como la mayoría no sabemos inglés, entonces en la revista EMA, una revista en español que se publicaba en aquella época, en el 2003, se hizo una traducción. ¿Cómo se tradujo eso? Razonamiento covariacional aplicado a la modelación de eventos dinámicos, un marco conceptual. Con un grupo de profesores nos hemos dado a estudiar eso. Y hemos publicado un par de cosas. Bueno, realmente son más cosas, esencialmente el encuentro de la Asociación Colombiana de Matemática Educativa. Aquí simplemente dos de los artículos que se han publicado por profesores, ¿no? Pensamiento variacional, un asunto de juego de actividad matemática en la escuela, y pensamiento variacional en los libros de texto, una pregunta que nos permite aprender como docentes.
El documento, dentro de sus muchas cosas, menciona varios niveles. Voy a colocarlos aquí, pero advirtiendo que el primer nivel no lo dice el documento. Ese nivel lo encontramos nosotros después de haber estudiado y haber hecho cosas en los libros. El primer nivel es el de reconocimiento de las variables. ¿Qué preguntas se contestan ahí? ¿Cuáles cantidades varían? ¿Y qué cambian? ¿Recuerdan que sí, esa pregunta? Sí. Ese no está en la literatura internacional. Nosotros dijimos, es clave saber qué cambia. Porque cuando uno sabe qué cambia, se da cuenta que tiene muchas posibilidades en un solo triangulito. ¿Cuántas funciones habrán ahí? 15, 17, más cosas así, ¿no? Porque si ponemos es el ángulo con respecto a cada una de las, miren, con cada una de las alturas, con cada una de las bisectrices, con cada una de las mediatrices y con cada una de las medianas. Ya tenemos 12 funciones, ¿cierto? Con el perímetro, 13, con la superficie, 14, y con la longitud del tercer lado, 15, y probablemente hayan otras que no hayamos visto. ¿Sí? Ustedes mencionaron otras también. Bien, estas sí las tiene, del 1 en adelante sí las tiene el documento. Coordinación, ¿qué cambia con respecto a qué? Una cosa es identificar qué cambia, y otra cosa es qué cambia con respecto a qué. Por supuesto, lo que va a presentar es una simplificación del documento. Simplificación que puede hasta desvirtuar algunas cosas. Dirección, ¿cómo cambia? Aumenta, disminuye, aumenta y no cambia, ¿cierto? Son posibilidades. ¿Cuánto cambia? Y cuánto no necesariamente se contesta con números. Cambia esto, que dijiste tú, los deltas. ¿Cuánto cambia? Es decir, los delta. ¿A qué razón cambia? No cambia igual, dijiste, ¿no? No cambia igual. Eso es la versión intuitiva de esto, ¿cierto? Y si queremos ir un poco más allá, razón instantánea, segunda de Dios. ¿Cómo se convierte globalmente la gráfica? Cuando tú hiciste cuando tú hiciste esto, ¿cierto? ¿Está claro? Pensar así es pensar, no con todo esto, necesariamente, pero aquí, o acá, o acá, o acá, o acá, ya está incorporado el pensamiento a eso. Si ustedes con esto van y miran los estándares, se van a dar cuenta que está detrás de esto. Un planteamiento como este, no sé si este, creo que no está en la bibliografía, pero algo como este está. La pregunta entonces sería, ¿y cuándo hacemos cada una de estas cosas? En la escuela. La actividad que les mostré ha sido hecha la hemos usado con estudiantes de cuarto primario, y con estudiantes de grado séptimo, y con estudiantes de grado 11. Comillas, la misma. No es la misma, ¿no? La misma situación, el triangulito variable. ¿Cómo la usamos? Aquí queremos simplemente que nos digan a mayor valor. Una anécdota. Nos fuimos a un colegio hace unos años, en el 2003, también está publicado en la revista de Maestras de Experiencia. Nos fuimos a un colegio para saber cómo verbalizaban los niños la covariación. Y habíamos hecho un trabajo con unas cámaras y queríamos ver la falta, la amplitud, no sé qué. Y nos quedamos, porque era muy complejo el fenómeno, nos quedamos con unos embudos de diferente diámetro, la apertura del embudo y pasar una arena muy finita con el embudo. Y queríamos saber cuánto tiempo se demoraba y cuál era la relación entre el tiempo y la apertura. ¿Cierto? Nosotros queríamos que los estudiantes nos dijeran que a mayor cantidad de diámetro, ¿cierto? Menor es el tiempo. ¿Sí? Y miren la ingeniería nuestra. Estudiantes brillantes de grado quinto, porque además los profesores con los que estábamos trabajando dijeron, nosotros queremos, pero mire, vamos a poner a los mejores estudiantes. Bueno, y miramos, nos interesaba mirar cómo dicen ellos. Ya habían estudiado proporcionalidad y está en grado quinto. No sé por qué estoy en grado quinto y no antes en las cursos. Pero bueno, ya habíamos mirado eso. Y los estudiantes colocaron de menor a mayor el
perdón, de mayor a menor, los circuitos, ¿sí? De mayor diámetro a menor diámetro, y lo numeraron 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? ¿Y saben cómo nos expresaron esa variación? El 1 le gana al 2, el 2 al 3, el 3 al 4. Y nuestras pretensiones de a mayor diámetro, menor diámetro, quedaron reducidas y sintetizadas en esa variación. Miremos las preguntas que nos pusieron. ¿Qué aprendieron? Antes de eso, Sí. la que ha tenido con niños en la misma clase, y tenemos que nos cuenten ya el propio desarrollo de la experiencia. Ya creo que la clase ha estado bastante desarrollada, muy interesante para las reflexiones, pero sobre su propia experiencia Sí. de desarrollo de clase con alumnos, sí. Vale. Sí, lo primero que quisiera decir es que los niños rápidamente comienzan a hacer dibujos. Como en algunos sitios, los niños, los profesores, así no sepan GeoGebra, les han permitido que los niños trabajen con GeoGebra, pueden algunos comenzar a hacer cosas con GeoGebra. Sí, que el profesor se los enseña. Claro, los niños están tentados a medir y aparece un problema. ¿Cómo mido? ¿Desde dónde mido? ¿Cierto? ¿Desde el 0 o desde el 1? Claro, porque está la situación de el conteo, uno comienza a contar entre comillas desde 1. ¿Sí? Realmente uno nunca cuenta 1. Pero supongamos que uno comienza a contar desde 1. Es decir, si hay un objeto en un número, cuando hay pluralidad de objetos es que cuenta, ¿cierto? Con la singularidad no se cuenta. Pero bueno, supongamos que no cuenta la singularidad 1, 2, 3. Pero entonces la pregunta es, ¿comienzo desde el 1 o desde el 0? Y el profesor casi siempre no sabe muy bien cómo manejar el asunto porque quiere que vaya la cosa hacia lo variacional, pero resulta que hay un elemento fundamental, el de la medida, que no ha trabajado. Y muchos profesores consideran que medir no es algo que se deba aprender en clase de matemáticas. Y resulta que el ministerio en el año 2006, en el año 98, me dijo, hay una cosa que se llama el pensamiento métrico. El pensamiento métrico refiere a las cantidades intensivas, extensivas, pero también a tomar medidas y a construir instrumentos. Construir instrumentos con los estudiantes. No es solo decir, como lo hemos visto en clase, que medir es comparar con una unidad y ya salió de la medida. No. De hecho, medir puede ser eso. Puede ser eso quizá para las cantidades intensivas, pero para las extensivas no. Medir es estimar, medir es aproximar, medir es encontrar, ligado con otro pensamiento y otra parte de las matemáticas, es medir. Medir puede ser establecer cuál puede ser la más probable medida, no necesariamente medirla. Medir puede ser, cuando lo ubican a uno y a los niños en estas curvas, puede ser establecer a qué percentilo, ¿cierto? Si está dentro de lo normal o si sale de lo normal en la gráfica. Todo eso es medir. También hay medición directa y medición indirecta, ¿no? Claro, para las actividades intensivas. Cuando se hace con ecuaciones, con medir la distancia de la Tierra a partir Y nosotros muchas veces confundimos que medir con calcular la medida. ¿Sí? Entonces creemos que estamos midiendo cuando les enseñamos a los niños a calcular la medida. Entonces la medida va a ser un asunto importante. Y entonces, ¿qué pasa? Que el profesor tiene que dejar de lado esto para que comiencen a medir qué ángulos, qué longitudes, ¿cierto? Pero probablemente midan ángulos y den números. Lo difícil que es medir un ángulo, no con un transportador. Tú hablaste hace un rato de una montaña, ¿cierto? Miramos el ángulo que hay de donde yo estoy a la montaña, a la cima de la montaña. ¿Cómo se hace? Como un transportadorcito aquí. Un nómetro. un visor de cada uno. Un teodolito. ¿Con qué se miden los ángulos? Solo con transportadores. ¿Cómo se miden las longitudes cuando no se pueden medir directamente? ¿Es a través de los ángulos?
claro, aparece otro terreno. Entonces, a propósito de la pregunta, sí surgen problemas, ¿cierto? Surgen problemas. Pero cuando los estudiantes comienzan a entender la representación geométrica, la que hice, con dos series, es lo que entre otras cosas está retomado del trabajo de Nicolás Solesme en la primera y el trabajo en la época de esta, la segunda. Vale, entonces, Nicolás Solesme, la primera vez que hizo una gráfica como esa, puso con una vaca en la línea que yo llamé amplitud. Y luego, en cada punto de la vaca, tomó la temperatura. Y esa es la primera gráfica de ese estilo que hay reportada, digamos, como parte del legado de la humanidad. Puede que haya habido otros antes, pero esa es la que se conoce. Y los niños comienzan a hablar el lenguaje de las matemáticas a través de los gestos. Y entonces, no solo los gestos, en el elemento algebraico, como bien lo sostiene el profesor Rodolfo Vergel, en su tesis doctoral, doctor colombiano, ¿no? Colega nuestro, de carne y hueso con nosotros, y se puede pronunciar el apellido. No necesitamos apellidos extranjeros. Los colombianos están haciendo cosas maravillosas. El profesor Rodolfo Vergel le da un énfasis particular al lenguaje gestual en el aprendizaje del álgebra. Aquí, cuando yo te dije, espera un momento de más, y cuando estuvimos haciendo todos estos gestos, es porque aquí también el lenguaje gestual juega un papel, y ese es el lenguaje que usan los niños, porque ellos no saben de derivadas, no les hemos enseñado todavía lo del delta, pero ya no están entendiendo. Entonces, los niños efectivamente reaccionan favorablemente. ¿Saben cuál es el problema? ¿El mayor problema? Que ni el profesor ni los papás saben qué temas matemáticos están trabajando. Ahora lo voy a decir de otra manera. La principal virtud es que no se sabe qué tema específicamente de matemáticas se está trabajando. En otras palabras, este tipo de actividades no sigue la dinámica del año 75, ¿cierto? Sino que se corresponde totalmente con lo que el Ministerio le propuso a los profesores desde el 98. Con los estándares revisados, porque vimos que los estándares, algunos de los estándares tenían un énfasis temático, y en la versión que aún no se ha publicado, eso desaparece. Ojo, porque eso desaparece. Hay estándares que son temáticos, ¿sí? Lo cual no se corresponde con la ideología de fondo así gruesa del planteamiento de lineamientos estándares. ¿Sí? Y eso se revisó. Infortunadamente los derechos básicos de aprendizaje cogieron fue la versión no revisada y aún mantienen la idea de los temas. Y la virtud de esto es que usted que está trabajando ahí, llega un colega, usted que está trabajando ahí, usted no le va a poder contestar claramente, es que estoy trabajando funciones o relaciones o geometría o temática, no va a poder, no sabe. Puedes contestar muchas cosas, pero sí puedes decir que estás en el pensamiento oriental. pero estás trabajando pensamiento matemático. Sí, a nadie le puede quedar duda que estás trabajando pensamiento, ¿cierto? Y los niños están trabajando pensamiento. Alguien un día, hace unos días nos hizo una pregunta, pero eso lo trabajan ustedes es en la tarde, ¿no? En los estudios de matemáticas. Y se entiende perfectamente, ¿cierto? Nos toca dar ese brinco, ese salto, salirnos del paradigma de los temas al paradigma de la actividad matemática y del pensamiento matemático. Ese es el mayor reto que tenemos los profesores de matemáticas, ¿cierto? Y convencer a los padres de familia que aún así sus hijos están aprendiendo. Y probablemente una de las constataciones de eso sea que los resultados en las pruebas, ¿sí?, nacionales e internacionales mejoran. En mi opinión, no mejoran porque seguimos al lado de ustedes. Una pregunta desde el punto de vista metodológico. ¿Esta clase maestra en qué nivel de escolaridad se recibió con sus estudiantes? Y una segunda pregunta particular, ¿cómo vincular dentro del currículum de matemáticas en este nivel de escolaridad de esta clase? Si es bajo el diseño de la secuencia didáctica, qué viene antes o qué vino antes, qué viene después. Sí, pensemos esto para aterrizarlo, porque claro, no sé qué es solamente un discurso.
Es decir, el libro de texto para quinto, pues sí, en quinto cabe, pero solo para quinto, no, es que en 11 también cabe. En décimo cabe. En cuarto, y entonces ante lo que estamos es ante la evidencia de que una tarea matemática, permitamos decirlo así, una tarea matemática esencial puede tener un potencial de desarrollo a lo largo del currículo. Y que lo que el profesor debe conocer es el potencial que la tarea tiene para poder ser aplicada con niños o implementada con niños de grado tercero, quinto, séptimo, noveno, 11, con diferentes formas de lenguaje, diferentes formas de representación, diferentes instrumentos. Este tipo de actividades rompe totalmente el currículo por grados, y lo que nos está mostrando es que efectivamente quienes hicieron los lineamientos y los estándares tienen razón. El pensamiento variacional se desarrolla a lo largo de toda la escolaridad. Lo que está poniendo aquí esto en tela de juicio es esta distribución por grados, ¿cierto? O por ciclos. Esto de que este tema es de este grado y este es de este. Como no tenemos tema, tenemos ese pensamiento, entonces el pensamiento se desarrolla a lo largo de muchos grados. Y seguramente lo que estamos pensando es que este tipo de experiencias, de tareas específicas y de las experiencias en diferentes grados, ¿cierto?, tienen que ir constituyendo lo que estudia el profesor para poder efectivamente entender la propuesta que hizo el Ministerio de Lineamientos Estándares. Yo puedo, como docente de matemáticas, realizar una excelente actividad, pero la mejor forma de evaluar es cuando yo la pongo en marcha. Puedo generar algo muy interesante, pero me doy cuenta de que lo que hice fue que mi estudiante, al contrario, como que dijeran esto de dónde salió. La pregunta es más como un texto de la actividad. Cuando se desarrolla, porque se supone que toda clase maestra fue obviamente o ha sido validada cuando se presentó a los estudiantes. Entonces, como aquí tenemos que esta clase maestra es de noveno, décimo y 11, ¿sí? ¿En dónde se desarrolló esa clase? ¿Y qué fue lo que causó el impacto? ¿En dónde, o sea, en qué momento de la escolaridad se les presentó a los estudiantes? ¿Y qué vino después de eso? Sí, perfecto. Ya entiendo más hacia dónde va el asunto. Mire, esta situación genérica tuvo una transformación interesante de diseño e innovación cultural en un colegio de Bogotá, especificado. ¿Sí? Es un colegio en el cual, debo decirlo, es una condición un poco extraña, pero estudian mis hijos. ¿Sí? Y en algún momento yo le dije al colegio, mire, yo quisiera trabajar con los profesores del colegio, porque quiero conocer qué hacen, no para interferir en lo que hacen con mis hijos, ojalá que no, y de hecho no lo hago, no interfiero, pero quiero trabajar con ellos. Y este grupo de profesores tomó la actividad, hicimos algo similar, hicimos ahora, por supuesto, mucho más extenso. Tomó la actividad y entonces lo primero que ellos dijeron fue, mire, la actividad sin seco no nos funciona, nuestros estudiantes no van a jugar con eso. Entonces, lo primero que hicieron fue ponerle un contexto. Y entonces crearon un contexto artificial, ¿sí?, en donde había un radar, se colocaba un radar a seguir un automóvil en una trayectoria y demás, ¿cierto? Y se quería entonces reconocer la variación de este ángulo del radar en relación con el desplazamiento del automóvil, la ubicación de las personas, etcétera, etcétera. La primera cosa fue ponerle un contexto, ¿sí? Esa fue un elemento. Segundo, comenzaron a hacer ya más preguntas dirigidas, no solo con la representación, sino también con lo numérico. Es decir, trabajaron en la representación cuantitativa no numérica, pero también pusieron lo numérico, los pusieron a medir a los estudiantes. Está el taller, digamos, asignado así. Pero no solo eso, allá trabajan con calculadoras, entonces colocaron a que los estudiantes escribieran los valores numéricos, ¿sí?, en las calculadoras, e hicieran la regresión lineal para intentar encontrar la función, pero resulta que no es lineal, ¿cierto? Entonces aparecían unas polinómicas y encontraron ahí, en ese,
un elemento para estudiar algo de lo que significaba la regresión y por qué la calculadora o el computador me arrojaba esa conocimiento. La actividad, esta tarea generó una cadena de actividades. ¿Cuándo lo pusieron en juego? A unos profesores que son muy arriesgados, tengo que decir, interrumpieron, digamos, lo que estaban haciendo, terminaron un tema, ¿sí? Porque trabajan por temas, afortunadamente es así, ¿cierto? Terminaron el tema, puede ser ecuaciones simultáneas, ¿sí? Sistemas de ecuaciones lineales, y le propusieron a los estudiantes esta tarea durante unas 3 clases. Y trabajaron con los estudiantes y bueno, ya se nos está yendo muchas clases, entonces sigamos con los temas. Precisamente por lo que decía hace un rato, porque esto rompe con lo que tenemos como sociedad conservadora, que es esta sociedad, con qué es lo que hay que hacer en la vida. ¿Y por qué rompe? Porque no se ajusta al año 75. Hace 40 años el Ministerio produjo el último programa curricular de matemáticas obligatorio para este país. En el año 91 la Constitución dijo no más. Los profesores seguimos anclados al año 75. No es hora ya de hacerle caso al Ministerio. Es decir, no es hora ya de ser suficientemente, así terminé una charla una vez, no es hora ya de ser suficientemente revolucionarios como profesores y ahora sí hacerle caso al Ministerio. ¿Al Ministerio qué? En los referentes. Es que no puede haber más porque este país es pluriétnico, pluricultural y diverso. Lo dijo la Carta Magna. Quedó establecido ahí. ¿Sí? Y nosotros seguimos en general como comunidad. Es probable que nos pase como en las iglesias, ¿no? Que se le da la cantareta del sermón a los que llegan y no a los que no van, ¿cierto? Pero nosotros como comunidad de profesores nos mantenemos anclados en un programa de hace 40 años. Sí, yo quería como unirme a esa voz que tiene ahí y hablar un poquito acerca de los derechos básicos del aprendizaje. Me parece importante que Colombia los defina muy bien en cuanto a matemáticas, en todas las áreas de defina como debe ser. Estoy viendo que, según lo que acabo de mencionar, no lo están tomando como debiera, ¿cierto? Y me interesa, me preocupa mucho que eso DBA, qué tanto están tomando a nivel internacional esos DBA, qué tanto estamos tomando de eso para mirar cómo hacemos los estudiantes a futuro más competitivos. Y pensando en la pluralidad de Colombia, los DBA de La Guajira no son los mismos de los niños del Amazonas, ¿sí? Hay que mirar muy bien eso. En qué medida son competitivos para cada región esos niños para desenvolverse mucho mejor, ¿sí? Eso. Y quería decirle que me parece una estrategia buenísima por lo que usted acaba de mostrarnos, y veo que hay otra forma distinta de enseñar en geometría, la ley del coseno, el teorema del coseno. Me parece genial. Yo la acabo de, ya estoy trabajando aquí en mi cabeza en ese instante, me despertó ese chip ahí, lo tengo como interesante para moverlo por esta parte. Me parece genial. Gracias. Luego reaccionó a sus comentarios. Bueno, yo creo que con el programa de Todos Aprender, pues yo era una ciudadana creo que aprendí el país cuando me fui a preparar hace 3 años y empezar a recorrer el país, sobre todo la región. Y pues me tocó empezar a trabajar con la educación. Bueno, ya hay 2 colegios en el país que hacen. E encuentro en matemáticas, sobre todo, en estos colegios que trabajan conjuntamente. Yo me atrevería a decir que las muchas comunidades educativas en Colombia que trabajan, como lo menos las que yo he visitado, trabajan por pensamiento, sobre todo desarrollan mucho pensamiento relacionado son las comunidades indígenas. Allí, por ejemplo, encontré cómo ellos enseñan sobre, ellos no lo llaman pensamiento métrico, pero sí lo llaman pensamiento para evolución o pensamiento. Dicen, vamos a aprender a pescar y aprender a cultivar un año. Y hacen todo un proceso matemático con respecto a pensamiento variacional y al pensamiento métrico.
En ese orden de ideas uno dice, allí hay una estructura curricular universalista y que también el país no ha reconocido como valioso y no ha recolectado para el resto del país. Entonces, cuando uno empieza a trabajar aquí con ellos, de hecho se me desprende ese conocimiento en muchos ámbitos y en muchas formas de participación y inclusión de diferentes academias. Quería manifestar esto y sobre todo quería hacer una pregunta más técnica y más de conocimiento, que si no la podemos mirar para otro lado, pero sobre todo quería mi participación, es decir, en Colombia pienso que los únicos que han hecho caso, y no por hacer caso a municipio, porque creo que ni me conocen, sino que los únicos que han hecho un currículo a través de pensamiento son las comunidades indígenas, que no se ha reconocido un currículo académico escrito. Falta escribir, entonces esa riqueza que hay de ese pensamiento. Pero pareciera estar más cercano. Pero pareciera estar más cercano a lo técnico, a un pensamiento por competencia, a un pensamiento a una educación para la vida, ¿cierto? Pareciera estar más cercano eso a la escuela que nosotros conocemos en el mundo. Gracias. Con respecto a lo que manifiesta el colega, respeto su postura, pero no la comparto, en virtud también de lo que acaba de denunciar Jensi, nuestra compañera, la riqueza que hay en todas las poblaciones y en un país tan diverso, tan multicultural como es el nuestro, y en el mundo entero encontramos las posibilidades de trabajar exactamente lo mismo de diferentes maneras. No es contextualizar una propuesta curricular, yo pienso que es contextualizar la metodología en que yo voy a implementar esa propuesta curricular para que llegue a las comunidades en las que tenemos derecho y posibilidad de acceso, y aprender de las que nosotros no tenemos cómo llegar a imponerles, porque son ellos quienes nos enseñan. Lo que estamos viendo en este momento y lo que estamos desarrollando ahorita no es nada nuevo, eso viene desde nuestros antepasados. Lo que pasa es que no hemos sabido interpretar, hasta ahora lo estamos haciendo. En ese sentido, tengo una pregunta. Mi formación viene de la parte administrativa, administración educativa, pero he tenido la posibilidad de desempeñarme en diferentes espacios, desde el preescolar hasta el área superior, y ahora pues en la formación de maestros en el ministerio. Ha sido un recorrido interesante y que me ha construido muchísimo como profesional, pero principalmente como persona. Y dentro de esa construcción me he dado cuenta que la base fundamental para construir al ser humano se encuentra en el área preescolar, niños pequeños. No la contemplamos en los estándares básicos de competencia, no la contemplamos en los DBAs. Están las propuestas desde primer grado en adelante, y los niños de preescolar que son república independiente y se les trabaja por dimensiones. Por lo tanto, la dimensión es venir a jugar, pero el juego es algo que se trabaja de una manera muy débil, porque es un juego sin sentido. Yo quisiera que usted de pronto nos diera una orientación, una visión, si tiene en algún momento, dentro de las propuestas que han hecho, en los estudios que tiene, contemplado la posibilidad de trabajar el desarrollo del pensamiento vacacional desde los primeros años y cómo sería. Bueno, yo no soy licenciado en matemáticas, ni he tenido la experiencia de trabajar en esa área, pero desde la Secretaría de Educación, pues de alguna manera uno tiene que orientar cosas a los docentes. Y la verdad es que en matemáticas es el área más difícil en todo sentido, es decir, pérdida de año, pérdida de área, que a los niños no les gusta, o sea, todo lo que ustedes saben. Yo quiero reconocer aquí esa habilidad, esa capacidad de relacionarse usted con el grupo, o sea, es interactuar permanente y de aclaraciones, y la verdad es que eso se constituye también en un proceso de evaluación.
Pero es decir, parte de la clase pues es verificar si efectivamente los niños o el grupo desarrolló esas competencias, ese saber que se quiere desarrollar, y mirar qué niños o qué personas no lo lograron. Es decir, porque ese es el proceso de alguna manera que ocurre en el aula, es decir, ayudarle a esos niños que de alguna manera no han logrado con ese ejercicio o con ese pretexto, digámoslo así, de su tema o de su actividad, no lo logró. Entonces, esa es una pregunta que yo le haría, es decir, si es suficiente por esa interrelación para verificar quiénes lograron manejar ese saber o esa actividad y quiénes no. Ese sería una cosa. Y dos, es de alguna manera uno nota ahí, pues obviamente tiene que tener unos anexos de esta clase o unas actividades previas o posteriores que hacen que de alguna manera, y yo creo que el problema de los niños es que no encuentran uso de muchas cosas de las matemáticas, porque son complejas, abstractas, y dicen, bueno, ¿yo para qué necesito saber cómo encuentro una parábola? Pero si esto lo llevamos ya a la práctica, es decir, al uso con actividades puntuales, es decir, cómo el niño o la persona puede hacer uso y por qué es importante el desarrollo de esos pensamientos, de alguna manera iba a generar esa motivación de la persona y disciplina para querer las matemáticas. Que uno aquí no, o sea, yo personalmente aquí no lo vi, es decir, yo digo, bueno, sí, que para calcular la altura de la montaña, bueno, pero ya en la práctica del estudiante de alguna manera no lo veo uno aquí expresamente. Esas son como las dos. Las matemáticas en la escuela se mueven en una dualidad de intenciones. Por un lado, las matemáticas y la escuela en general, es la única institución que vela por la tradición cultural y por el legado de la humanidad. Y en consecuencia, es la institución en donde se esperaría que ese legado se perpetúe. Es decir, en este caso particular, las formas de pensamiento matemático serán el espacio para perpetuar la matemática. Y la escuela sería el ámbito donde se aprenden esas formas de pensar. Y esa es una intención concreta, ese es el uso concreto de las matemáticas, un uso concreto de las matemáticas en la escuela. Una manera de perpetuar la tradición y el legado de la humanidad. ¿Para qué sirve eso? Para que esta humanidad no vaya de capa caída. Porque no somos seres individuales, somos una humanidad. Por supuesto, con eso no conoces a nadie que sea. ¿Cierto? Si no hay una ideología de nación en donde la academia, ¿cierto?, te da bienestar, con ese escenario, ¿cierto? Si la ideología es el dinero, entonces mejor no vayas a la escuela, porque lo puedes conseguir por fuera de la escuela. ¿Sí? Pero hay otra cosa, y hay dos, si no hay una ambivalencia. El otro asunto es el problema de la formación de valores. La formación y la constitución del ser humano en tanto ser social. Eso se hace por fuera de la escuela, sí, pero también es una función central de la escuela. ¿Cuál es el valor y cuáles son los valores que se promueven a través de las matemáticas? Uno, la valoración del conocimiento como un legado, como parte del capital humano. Es que estas cosas del Alterio, Atlas, las primeras teorías, le costaron mucho tiempo como para echarlas a cabo. Pero además porque te permite no solo hablar con gestos, ¿cierto?, sino que te permite hablar de manera mejor, comunicar de manera mejor. Cuando tú dices que lo cóncavo y lo convexo se comportan igual, sabiendo que son diferentes, si utilizas ese lenguaje técnico, te estás expresando mejor, te estás comunicando mejor.
cuando entiendes el sentido de las matemáticas en la comunicación de los fenómenos físicos, geométricos u otros fenómenos. Entonces, cuando entiendes la variación del dólar y la variación, en relación con la variación del valor del petróleo, ¿cierto? Entiendes por qué sí te están cobrando más o por qué puedes decir claramente que esa fórmula que estableció el ministerio tiene sus problemas o no, la que sí tiene razón. Sí, claro, estadísticamente se muestra que tiene razón, etc. Puedes tomar una postura frente a lo que sucede, pero no desde la ignorancia. Pero para llegar a tener eso, pues tienes que ir aprendiendo cosas que y este tipo de actividades son actividades que permiten, que requieren que tú vayas a estudiar cómo se miden los ángulos, por ejemplo. Pero vas a responder a esa necesidad, no es que el profesor llegue y vamos a enseñar cómo se miden los ángulos. No, es que para poder comenzar a hacer ese trabajo, tienes que aprender a medir ángulos. ¿Cómo se miden? Aprendiendo, ¿cierto? Busquemos. Ni siquiera el profesor tiene que enseñar, dependiendo de las situaciones. Pero muchas cosas, mucha de esa información, que era lo que enseñábamos, ya está en internet. Y está en internet de una manera majestuosa, ¿no? Hace más de un par de meses, yo no tenía ni idea qué era eso de los equinoccios, ¿cierto? Y el solsticio. Sabía que era una época, un día del año, no sé qué, pero ¿qué tiene que ver eso de los meses? Y entré, busqué un video y, mira, esto tiene que ver con ángulos, esto tiene que ver con planos, con corte de planos, y esferas, y no sé qué. Entonces, para entender eso, seguramente tengo que saber esto de matemáticas. Entonces, ponía, y gracias. Tenemos un par de minutos, ¿cierto? Más. Sí, antes de la cuarta parte. A propósito de lo que ustedes... Sí, a propósito de esto que ustedes han señalado, el currículo o los currículos, yo estoy convencido de que tiene que haber una interacción entre lo hegemónico, digámoslo así, occidental para nuestro caso, ¿cierto? Y que también es cultural, lo que pasa es que es hegemónico, y lo cultural específico, ¿cierto? Lo que pasa, como ustedes que lo dicen, es que hemos puesto énfasis en el occidental, y se nos ha olvidado esto, cultural específico. Y así como ustedes dicen, en los pueblos, en las ciudades también, hay una cultura específica. Lo que pasa es que es mayoritaria, pero también es específica, que no es la cultura matemática. Es la cultura de nuestros niños, es la cultura de la tecnología, es la cultura de la visualización. Una anécdota breve. Tenemos un juego que se llama Admiti, que si lo ven es fabuloso, ¿cierto? Y jugamos con nuestros hijos. Y ningún adulto le ha podido ganar, no porque mis hijos sean mis hijos y somos más inteligentes, no, porque es que ellos tienen una cultura visual y nosotros no tenemos. Eso hace parte de lo que tendría que determinar el currículo. Lo algorítmico fue para nosotros nuestra cultura, cuando los que tenemos más de 40 años aprendimos en la escuela. Lo algorítmico es... Y eso no significa que no se... Miremos la última parte, entonces, no pudimos mirar estas preguntas, pero... bueno, no las pudimos mirar en detalle, pero creo que sí dimos respuesta a las preguntas. Pero queremos saber ustedes cómo responden a esa pregunta. Yo me llevo esto, tengo mucha participación en esta experiencia. Había una recomendación que fuera por escrito. Lo podemos hacer también verbalmente, más afín. Entonces, si quieres, comienzas, que hace rato estás con la palabra. Es que justamente responde esa pregunta. Yo me llevo lo que siempre he pensado, que es la parte investigativa. Y esto está, yo me imagino, yo llegué tarde, qué pena, por circunstancias del momento, pero corrobora la necesidad de la investigación en la educación deportiva y tiene que ver directamente con la formación de los maestros, o sea, mis colegas matemáticos. O sea, cómo la universidad, primero que no forma con un detalles como experiencias como esta, es de corte investigativo, explorador, innovador. Y segundo, que abandona completamente a sus maestros después de que sale de la universidad, cuando se enfrenta o se topa dentro de una clase con esas circunstancias de comprender los conceptos matemáticos. Esa es una gran crítica a las escuelas de matemáticas de las universidades,
al mismo ministerio que abandonó la formación de docentes específica en el área de matemáticas y en todas las áreas del currículo que la teníamos con los centros experimentales pilotos de esa época. Ahora cada uno hace lo que puede. El maestro que es piloto y es creativo se mete en una asociación o compra una revista o simplemente tiene un microcentro o bueno, pero ¿y los demás qué? Los demás niños cómo construyen los conocimientos y entonces se enfrenta uno con los resultados del compañero. Pues obvio, no nos gusta, tenemos malos resultados, no entendemos lo que hace el maestro, que hace marico. Y para darle un poquito de respuesta a la compañera del ministerio, pues yo estuve trabajando de grado 0 y con los documentos en esa época, año 94, con Carlos Castaño. Y Carlos Castaño tiene propuesta matemática de construcción de concepto de número a partir del preescolar. Y por eso yo hablaba, cuando tú hablabas hoy del concepto de medida, y lo habla con nociones como continuidad. Es bien básico y bien bonito y bien interesante, y los conceptos topológicos desde preescolar. O sea, hay tanta información en Colombia de maestros como el señor que nos está aquí orientando, que no circula, que quedaron en una generación, en un momento histórico de la pedagogía colombiana, pero eso sigue vigente, eso hay que desempolvarlo. Los que estuvimos fuimos privilegiados con la renovación curricular, con tener buenos maestros, pero ¿y ahora qué? Esos debates no se han dado y no se dan al interior de los consejos académicos de las instituciones nuestras, de los proyectos educativos institucionales, del modelo pedagógico cual se privilegia. O sea, todo este tipo de cosas, de las jornadas extendidas. Una jornada extendida sería interesante frente a este tipo de talleres. A mí me parece que me llevo la confirmación de que necesitamos, de alguna manera, como política sectorial nacional, incentivar la investigación en área. Bueno, ¿qué me llevo yo? Pues me es grato pues decirles a ustedes que yo fui estudiante del profesor en enseñanza y aprendizaje del Cali. Trabajaron actividades como estas, más también fundamental la parte de teoría. ¿Qué me llevo hoy? Una experiencia más y mucho más interesante. O sea, porque como que me rompió totalmente el esquema de los contenidos. Cómo llegar, me da como esa pregunta, como que esa reflexión que hace, como que bueno, ¿qué estoy enseñando? Y cómo lo estoy aplicando, lo que aprendí con él, como que me vuelve a poner en cintura de que eso es lo que se debe hacer, lo que se debe hacer. Se puede hacer en cualquier momento, si me dice, bueno, ¿qué me llevó? La reflexión de que, ¿cuándo lo voy a hacer? Se puede hacer en cualquier momento de que uno como maestro aplique su conocimiento profesional para generar las actividades y una secuencia didáctica para hacerlo. Entonces, me deja la invitación, me deja la reflexión y la inquietud. ¿Qué estoy haciendo en mis clases? Pues que me llevo que quisiera todavía salir del pasado, porque me siento todavía en el pasado cuando mostrabas eso y lo que presentas hoy, comenzar pues a romper eso de dejar de pensar en enseñar tanto contenido, porque pues lo decían siempre los compañeros, o sea, los muchachos uno les entrega un montón de cosas, pero qué bueno enseñarlos también desde muchas cosas, explorar todo eso que tienen ellos sobre los tipos de pensamientos, que entonces yo, sí, ¿cómo así que enseñar por tipo de pensamientos? Y conocer pues también, pues tener la oportunidad, uno a veces la mente uno dice, bueno, ¿y esto qué? ¿Cómo lo reproducimos? ¿Cómo lo decía la compañera? Porque es que uno solo, ¿cierto? Pero definitivamente sí puedes salir del pasado. Uno espera también que los directivos estuvieran en estas clases para mostrar, porque a veces ellos no le creen el discurso a uno y entonces no lo apoyan porque, bueno, ¿qué decir? Tenemos que trabajar con los compañeros o no sé qué, pero es un comienzo pues y nos vamos personas pues para las regiones o para nuestros lugares, pues también a llevar otras cosas que definitivamente pues queremos implementar también y de darle pues esta otra mirada de salir del pasado que nos cuesta y yo me pongo en mis compañeros, estamos en las mismas. Pues digamos que de esta actividad me llevo tres cosas. La primera, una mente despejada. La segunda,
me llevo un conflicto con los directivos. Y la tercera, pues me llevo también la argumentación para afrontar ese conflicto con los directivos. A eso iba yo con los compañeros. El por qué, digamos, desde lo que comentaba el señor de la Secretaría, que por qué a los estudiantes no les gusta la matemática, que por qué para los estudiantes a veces la matemática es el coco o no les interesa. Pues muchas veces, yo lo digo, que a veces no se sabe matemáticas, por lo tanto no sé qué enseñar en matemáticas. ¿Sí? Tenemos compañeros que, bueno, pues son compañeros nuestros en los colegios, en muchos lugares, pero que a veces no tienen ni siquiera propio conocimiento. Entonces, al momento de ir a preparar una clase, ¿sí? Entonces, no tiene claro eso, por lo tanto no saben cómo ir a aplicar, o muchas veces tienen el conocimiento matemático, pero no tienen la aplicación. Entonces, se queda en ese contexto. Vamos a hablar ahora de profesores que sí son, digamos, entregados a su quehacer pedagógico, de profesores que preparan sus clases, construyen herramientas con sus estudiantes, el geoplano, el Tangram en general, ¿sí? Pero ¿qué pasa ahí? Que empiezan también ya a chocar con las políticas educativas, ¿sí? Yo puedo venir a preparar una muy buena clase, tener una muy buena experiencia de aula, que a lo mejor usted ya la ha tenido con un grupo de estudiantes de 20 y 25. Entramos al distrito, pero voy a hacer la misma experiencia ahora que me funcionó allí, en un salón de 48 niños. Ya la experiencia no va a ser la misma. ¿Sí? ¿Me van a entender? Otra cosa, el tiempo. Tenemos una cantidad específica de horas, pero este tipo de experiencias no las puedo llevar en la misma cantidad de horas con las cuales tengo un currículo que cumplir. O sea, yo lo digo porque yo he hecho este tipo de experiencias a nivel universitario y es otra cuestión, ¿sí? El tiempo es uno, lo otro, listo, el tiempo para preparar esto. A veces, como en el colegio en el que yo estoy ahorita, faltan los 4 maestros de inglés. Entonces, en mis horas pedagógicas, profesora, usted nos puede colaborar y puede ir a cubrir. Sí, yo voy cubro porque, pues, para que estén los muchachos por fuera. Entonces, este tipo de cosas, uno puede tener toda la intención, uno puede querer hacer un cambio, pero a veces las cuestiones institucionales, a veces lo que yo llamo las políticas educativas no se dejan. Yo pienso que eso debe ir de la mano, tanto lo que queremos los docentes, como también lo que se quiere institucionalmente, pero hay que llevar las cosas hacia lo que Bueno, yo me llevo el optimismo. Cuando el profesor Edgar inicia su charla diciendo que inicia con los personas que tienen la posibilidad de cambiar el país, ¿cierto? Y hace este tipo de prácticas, me vuelve el optimismo. Hay veces cuando uno trabaja con las comunidades de profesores, se encuentra mucho desaliento, mucho pesimismo, mucha resistencia a ciertas cosas que se proponen desde el Ministerio Público de organiza la revolución hacerle caso al Ministerio de lo que queremos. Y allí uno encuentra cantidad de pesimismo y desesperanza. Y eso hay veces se contagia. O sea, se contagia. Vengo aquí a esta clase con el profesor Edgar y creo que debería buscar a asistir. Es como ese optimismo que me lleva a que hay cosas que se pueden seguir cambiando. Yo me llevo la convicción de que es a través de un cambio de la cultura del profesor, un cambio de la ideología del profesor, que este país tiene posibilidades de un futuro muchísimo mejor en la educación. Son los profesores el motor del cambio, y es la formación del profesor lo que va a permitir el profesor en ejercicio que hemos descuidado incluso desde las universidades, a lo que respondemos únicamente con algunos programas formales que a veces no son los que llegan a la mayoría de los profesores, las especializaciones y demás. Y
a las que respondemos en su formación inicial con las licenciaturas, pero con unas licenciaturas que también necesitan renovarse recientemente y, por ejemplo, hacerle este tipo de cosas, no digo este, pero este tipo de cosas, el asunto central en la formación del profesor. Se dieron cuenta que esta experiencia realmente se puede catalogar como de matemáticas o de didáctica exclusivamente, ¿no? Solo matemáticas, solo didáctica, solo pedagogía, eso. No, es una experiencia mucho más abierta y me llegó el convencimiento de que por ahí es el profesor lo que puede generar el cambio y la resistencia y la revolución a esa tradición que hace 40 años nos tiene donde está. Muchísimas gracias. ¿Alguna recomendación respecto a la actividad que propone el profesor Edgar? Recomendación que continúe, porque es la única manera de ver la función de un estándar. La construcción de los estándares de matemáticas es donde se visibilizó perfectamente el pensamiento, todos los pensamientos. Eso tiene, o sea, eso tiene que difundirse a través de la a Socorme, a no sé quién, no sé nada. Yo podría nombrar otras cuantas, pero que cumplan con esa función. O sea, no se queden en Bogotá, en México, en España, sino vayan a nuestras veredas y allá donde estamos todos, en las regiones. O sea, ¿cómo descubrir a los Hernández? Edgar. ¿Cómo descubrimos a Edgar? Ese tipo de Edgar lo necesitamos urgentes, que motiven, movilicen y hagan clases maestras. Muy bien, muchas gracias. El Ministerio de Educación Nacional necesita asesores pedagógicos que por favor pasen la hoja de vida. No, los tenía y muy buenos en matemáticas. Vamos con la verdad. Muy bien, agradecemos la curiosidad epistemológica del profesor Edgar y también la asistencia, porque esto es lo que enriquece el Ministerio de Educación. No es solamente este edificio que está acá, somos cada uno de nosotros, estamos construyendo un país y se ha cumplido un muy buen objetivo. Lo agradecemos a todos ustedes. Damos por cerrado la clase maestra, los invitamos y el Ministerio de Educación nos invita a que pasen. Sí, sí. ¿Sabes qué me